Entonces, con respecto a la definición de un robot, hay que partir entendiendo qué cosa es la robótica. Y tenemos una mezcla de mecánica, no hay un robot que no tenga un cuerpo físico, hay una electrónica que tiene que hacerse cargo de recoger señales, ¿no es cierto?, de posiciones de cada articulación, en el caso de un brazo robótico, o si es un robot móvil, es el giro de las ruedas, la posición en el ambiente, la distancia a obstáculos que se pueden medir con un sistema de medición láser. Hay una parte de control que uno podría pensar es el cerebro de este robot, que tiene que tomar ciertas acciones de movimiento, y hay una parte de software que está muy ligada también a la parte de control. El software puede tener un área o una lista mecánica, ¿no es cierto? Hay softwares que son para el diseño mecánico y hay softwares que tienen que ver con la parte del control digital. Y esta intersección de estas cuatro áreas es lo que yo digo genera la robótica. Entonces los sensores uno los puede ubicar en la mezcla entre electrónica y el mundo físico, ¿no es cierto? Están midiendo algo que es mecánico, un proceso mecánico. La parte de simulación uno la puede encontrar en esta intersección entre el software, el control y la mecánica. Entre la mecánica y el software está todo lo que es el diseño CAD, CAM, y entre la electrónica y el control, los circuitos de control. En ese sentido, la robótica es un área multidisciplinaria y por un lado ofrece probablemente un campo laboral más amplio, si es que uno piensa no solamente en trabajar en empresas que fabrican robots, sino en empresas que aplican los robots a otras áreas, ¿no es cierto? Uno puede pensar robots que son para agricultura, para construcción, para minería, para instrumentación astronómica, y siempre hay procesos dentro de la industria que necesitan de la robótica. Por lo tanto, de alguna manera al especialista de control y automatización se le amplían las posibilidades laborales. Por otro lado, también hay muchos temas de investigación en torno a la robótica en distintas áreas, médicas, astronómicas, etc. Por lo tanto, es un área muy versátil. Con respecto a qué es un robot, a mí me gusta partir con la definición porque hay conceptos que tal vez están en el inconsciente o el subconsciente popular de que el robot es un ser o una criatura que imita al ser humano, ¿cierto? Como una especie de robot de Star Wars, que podría ser un C-3PO o algo así. Y eso es lo que define, en el caso de este ejemplo, el diccionario Webster, ¿no es cierto? Un aparato o dispositivo automático que desempeña funciones comúnmente asignadas a humanos, o que opera con una inteligencia que parece humana. Esa es un poco, diría yo, la definición de la ciencia ficción, porque la verdad es que un robot industrial no se parece mucho, uno podría decir un auto autónomo, claro, es como que tiene un chofer virtual, un conductor virtual, pero fuera de eso no sabe hacer otras cosas que puede hacer un humano. Entonces, si uno va a una definición un poquito más formal, que dice, por ejemplo, la Asociación de la Industria Robótica en Estados Unidos, la definición que ellos tienen es que un robot es un manipulador, o sea, están diciendo es un brazo reprogramable, multifuncional, que está diseñado para mover partes, herramientas o dispositivos especializados, a través de movimientos que están programados, y para hacer una variedad de tareas. Entonces, hay un poquito una redundancia con esto de movimientos programados y el hecho de que es reprogramable, variedad de tareas y que sea multifuncional. Podría decir entonces que las características es que hay un programa por detrás que se puede usar para más de una cosa y que mueve cosas, o sea, tiene movimiento. No podríamos, a veces se usa el término robot para referirse a agentes de software que están, o le dicen bot, ¿no es cierto? Ahora están de moda los chatbots, o que hay alguien que está posteando cosas en forma artificial, no sé si en Facebook o Instagram, y entonces, no, eso lo posteó un bot. Pero eso no es un robot, no tiene cuerpo físico. Uno podría decir que hay un abuso tal vez con respecto a la palabra robot, o este concepto de que hay un robot detrás. Un robot, por lo menos como nosotros formalmente lo entenderíamos, tiene una parte física. Ahora, esta definición a mí me parece una definición que está un poco obsoleta, porque podríamos preguntarnos, ¿un vehículo autónomo es un robot o no? Uno habla de robótica móvil, una aspiradora Roomba, o una aspiradora de esas de casa, ¿es un robot o no es un robot? Se habla de aspiradora robótica, no tiene brazos. Yo personalmente considero que sí es un robot, por lo menos no es reprogramable porque el usuario no la reprograma, pero es la evolución de la robótica hacia lo que es la robótica para uso personal o doméstico, porque claro, un robot industrial sí es reprogramable, el mismo brazo que puedo programar para colocarle una herramienta de soldadura, le puedo quitar la herramienta y poner una herramienta
para pintar. Y efectivamente se cumple la definición de que es multifuncional, pero nosotros tenemos que pensar en esta combinación de áreas donde el robot tiene cierta inteligencia, puede definir que ya recorrió, en el caso de una aspiradora robótica, por un cierto lugar, y que no tiene que volver a pasar por ese lugar. Entonces hay un software de alto nivel que hace que el robot entienda su entorno, tal vez de manera muy limitada, porque el robot no sabe qué objetos hay, solamente sabe que hay obstáculos, puede hacer un mapa, ya esa es una labor como de mayor inteligencia. Entonces, la robótica móvil, yo diría sí cae dentro de esta categoría, pero nos podríamos preguntar, ¿un dron o uno de estos cuadricópteros radiocontrolados es un robot o no es un robot? ¿Qué lo hace que sea robot? ¿En qué momento deja de ser algo no robótico? Y probablemente la respuesta tiene que ver con que el aparato tenga un programa que haga que opere de manera independiente al ser humano. Coloquialmente podríamos decir, tiene cierta inteligencia. Existen parientes cercanos de los robots. Entonces, hay dispositivos que muchas veces son en los medios de comunicación llamados robots, pero en realidad son exoesqueletos, son telemanipuladores, son grúas controladas al control remoto, son excavadoras teleoperadas. Le dicen robots, pero no son robots. ¿Dónde se traza la línea? Es importante, por lo menos que nosotros como profesionales del área sepamos qué cosa es un robot y qué cosa no es un robot. Desde la perspectiva de sensores y actuadores, hay sensores que son comunes a cosas robóticas y no robóticas, ¿cierto? Pero es importante que tengamos claro esta definición, porque incluso yo he visto libros de robótica donde hay títeres mecatrónicos que dicen que son robots, y para mí no son robots, porque no saben hacer otra cosa que el baile para el cual fueron programados. Son más bien un juguete, diría yo. Solamente hacen una secuencia de pasos que imita al ser humano, pero el robot no entiende el entorno, no tiene sensores. Entonces, un robot tiene que tener sensores, tiene que poder obtener información del entorno y tiene que poder tomar una decisión. Si cumple esas características, yo diría que es un robot. Si no, es una cosa que podríamos llamarla, no sé, un protoautómata o un protorobot. Desde la perspectiva histórica, eh, hay ciertos momentos en los cuales se utilizaron palabras que después se olvidaron o se perdieron. Por ejemplo, en 1898, en la época en que se estaban desarrollando las comunicaciones inalámbricas. En esa época se comunicaban por telégrafo. Estábamos hablando de la época en que se empieza a descubrir la electricidad o cómo comandar cosas a través de la electricidad. Entonces la comunicación era de manera telegráfica y después se dan cuenta que podían hacer antenas e inducir una señal electromagnética a distancia. Este experimento de Bell, que fue el año 1904 o 1906, la primera comunicación transatlántica, fue hace poco más de 100 años atrás. No existía este concepto de mover cosas a distancia. Y Tesla hace el primer equipo que era radiocontrolado, que era básicamente un bote, y lo llamó teleautómata. Y de hecho hay historias, y por ahí tengo algunos recortes, que dicen que lo acusaron de brujería, porque la gente no sabía cómo se movía este bote, que básicamente tenía un electroimán adentro y a distancia lo energizaba, y entonces cambiaba de posición la aleta del bote y lo podía dirigir. Era como on-off, así que tenía solamente dos posiciones, pero lo podía. El motor del bote estaba dando vueltas de forma permanente, pero movía el bote a distancia y nadie sabía cómo lo hacía, ¿no? Entonces, ese es el primer teleautómata. Hay libros que dicen que la robótica partió en la época de los griegos, porque tenían unas máquinas que en realidad, si uno ve lo que eran como una especie de reloj de arena, pero con agua. Entonces caía el agua a través de algunos ductos en otro recipiente y el recipiente se daba vueltas solo. Entonces, parecía, y tenían también algunos eh, como leones o leones con cabeza de pájaro, donde el agua se iba llenando en la cabeza y la cabeza se movía. Entonces parecía que este pájaro se movía solo, pero en realidad era porque se iba trasvasijando una masa de agua hacia otro recipiente. Pero yo no diría que eso es un robot, no tiene sensores, no tiene cerebro. Sin embargo, hay libros que dicen que ese es el origen de la robótica y yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Probablemente el origen está más en esta integración que se empieza a hacer a mediados de los 50. Raymond Gortz estaba trabajando para uno de los laboratorios en Estados Unidos en los cuales se manipulaban elementos radioactivos, y lo que se les ocurre para
no exponer a la persona al peligro de radiación, si bien el sistema tenía un blindaje, la persona movía unos recipientes con una grúa. Y entonces se les ocurrió ponerle un computador electromecánico que comandase el movimiento, o sea, moviese las palancas que normalmente las movía antes la persona. Y ese, podría decir, es como el primer robot, porque se sacó a la persona y se puso una máquina que tenía un programa para repetir movimientos. Cada vez que había que mover un recipiente, esta máquina extendía el brazo, tomaba, lo movía y lo dejaba ahí. Y después iba y buscaba otro. Entonces, uno podría decir, ese es el primer robot, tiene algo de repetitividad. Después, 4 años más tarde, George Devil solicita una patente en Estados Unidos, la primera patente que se solicita para un dispositivo mecánico que justamente era básicamente para hacer empaque. Uno podría pensar, vamos a empacar galletas o lo que sea en una caja, tenemos que tomar y poner el producto dentro de la caja. Entonces, él patenta un dispositivo para mover artículos. No dice qué artículo, era para mover cualquier cosa, pero uno podría pensar, bueno, ese es como el primer robot, al menos en las patentes. Y Devil, junto con Engelberger, que en algunos textos aparecen como los padres de la robótica, son los primeros en crear una empresa que fabrica propiamente robots, brazos robóticos como tal. Eh, entonces uno podría decir que ese es como el inicio, y hay algunas cosas que no son robots. Sí, Diego. Ah, no, era cuando terminara esta parte de la introducción. Lo que pasa es que tenía una duda con respecto a la parte administrativa, a la tarea que tenemos esta semana, pero no sé si quiero terminar este punto. Sí, prefiero terminar porque es cortito y ya con esto acabamos esta clase. Entonces, como les decía, están los telemanipuladores, que también reciben el nombre de telequéricos, que son básicamente grúas telecomandadas. Hay dispositivos de locomoción, que en algunos medios yo los he visto publicados como robots, y hay otras cosas que son exoesqueletos, vórtices, que también a veces aparecen como robots, pero en realidad son para amplificar la fuerza humana. En el caso de las vórtices, son estructuras externas al brazo cuando la persona tiene alguna discapacidad motriz o alguna degeneración muscular. Esta estructura que puede tener motores ayuda a la persona a moverse, pero no es un robot. Puede que parezca un brazo robótico, pero no es un robot. Y en algunos casos hay personas que tienen amputaciones y se les hace a veces lo llaman un brazo biónico o una pierna biónica, y a veces también le dicen un brazo robótico, pero nuevamente no hay un programa que mueva ese brazo de manera independiente, es la persona la que controla ese movimiento, ¿no? Y ejemplos de estas cosas que en algunos textos aparecen como robots, pero que no lo son totalmente, sino que yo digo son dispositivos que amplifican las capacidades humanas de fuerza. Uno de ellos era el G. Hardiman, que era de General Electric. Era un proyecto en los años 60, General Electric se empezó a meter un poco en robótica y después no prosperó. Ese, por ejemplo, lo estaban pensando en utilizar para construcción y tenía una capacidad de carga de 715 kilos, pero imagínense tomar algo de 700 kilos, el sistema simplemente se vuelca, porque no tiene una base lo suficientemente amplia, ¿no es cierto? Y tuvieron varios accidentes en ciertas pruebas que hicieron y el proyecto lo cancelaron. Porque claro, el proyecto se veía como en las películas, ¿no es cierto? Uno se pone este super traje y ahora soy súper fuerte y puedo cargar prácticamente un auto. 715 kilos es un auto pequeño, pero al final, si la persona no está parada correctamente, se vuelca. Hay otros proyectos que sí prosperaron, por ejemplo, el G-Manmate, que básicamente era una especie de grúa con un brazo que podía tomar cosas, entonces el operador se sentaba en la cabina, pero la pregunta es, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Eso es realmente un robot o es una grúa? Ahora, este proyecto, que era de la filial canadiense, se transformó después en lo que uno ve que ya no existen, pero los transbordadores espaciales tenían un brazo robótico que popularmente le decían el Canada Arm, porque lo habían desarrollado en Canadá. Si bien el transbordador estaba hecho en Estados Unidos, los canadienses aportaron el brazo, que era para sacar los satélites que llevaba el transbordador en el compartimiento de carga. Ese brazo robótico tenía 6 grados de libertad y una capacidad de carga de 29 toneladas. Podía mover, pero no funcionaba en la Tierra, porque en la Tierra la capacidad de carga era 0 toneladas. En el espacio, como no hay gravedad, podía mover lentamente cosas muy pesadas y estaba diseñado para eso, pero los actuadores que tenía, si se fijan, en realidad no hay, los motores están puestos acá, no hay nada voluminoso, son motores muy pequeños que servían para mover cargas muy grandes. Ese mismo brazo evolucionó en lo que es el Canada Arm 2, que también uno podría pensar es un brazo robótico, pero en realidad es comandado por una persona, no es algo automático.
En ese caso, el nombre de ese brazo es el Mobile Servicing System de la Estación Espacial Internacional. Ese brazo puede cargar 116 toneladas. Es varias veces más fuerte que el que tenía el transbordador y tiene un grado de libertad más. Estos son ejemplos, como les digo, de dispositivos que amplifican la fuerza del ser humano, que están en el límite, comparten mucho con lo que es un robot industrial automatizado, pero que no son realmente independientes o autónomos, necesitan a una persona que las controle. Con eso dejamos hasta acá esta clase introductoria. Después vamos a ir metiéndonos en cómo clasificamos los movimientos que pueden hacer los robots y después vamos a pasar entonces a la parte de sensores.